Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana voy a compartir, voy a hablar un poco acerca de el pueblo elegido de Dios, la elección del pueblo. Y esto, pues obviamente, hermano, esto va, yo quiero hablarlo ahora de una manera más bíblica. Quiero irme versículo tras versículo, ir buscando, ir olfateando de dónde saca Pablo ciertas conclusiones. El libro de Romanos, si usted se da cuenta, es el libro que más habla del Antiguo Testamento, el que hace más referencias del Antiguo Testamento en todo el Nuevo. Y es bueno hacer estas alusiones, perseguirlas, ver el contexto para llegar a las conclusiones correctas y que no esté nuestra interpretación humana, sino que esté la interpretación del Espíritu Santo como Dios lo quiso hacer. Para esto vamos a empezar con una oración, hermanos, para que Dios nos guíe en su palabra. Amén. Padre glorioso, Padre eterno, en esta mañana primeramente venimos aquí en su presencia pidiéndole perdón por nuestra maldad, nuestros pecados, reconociendo que somos seres pecadores y perversos y malos, que necesitamos de usted, de su salvación, estamos de nuestro precioso Cristo para poder estar delante de su presencia. Lávenos con su sangre, límpienos con su poder,
que nuestro pecado sea quitado en su presencia por la sangre de nuestro precioso Cristo. Y pedimos en este día que nos lleve por medio de su palabra al entendimiento de la misma, que podamos glorificarle con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Y Señor, protégenos del mal, protégenos de gente perversa, mala, y bendícenos en esta semana, que todo sea conforme a tu voluntad y para tu gloria y tu honra. Lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Hay algunas Biblias, no todas, pero algunas Biblias tienen en medio o en la parte de arriba títulos. Regularmente te llevan se llama perícopa o es donde se ponen algunas, ¿cómo se puede decir? Algunos lugares donde el apóstol o el que está escribiendo se refiere y te manda a otro versículo, regularmente del Antiguo Testamento o alguna otra referencia que haga alusión. No todas las Biblias lo tienen, porque no todos manejamos la misma Biblia, pero los que tienen las Biblias antiguas, que tienen en medio como un espacio y luego tienen como versiculitos, y luego si se fijan viene con un numerito o una letra, y esa letra está en donde estás haciendo tu lectura. Entonces significa que esa porción del texto se refiere a ese versículo en el Antiguo Testamento. Eso nos puede ayudar un poco a entender de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Los teólogos que tradujeron la Biblia, cuando la estaban traduciendo, ellos veían las coincidencias en el Antiguo Testamento y se le agregaron lo que le llaman la perícopa, que vienen siendo estos textos de añadidura que se pueden leer junto con el que estás leyendo, porque está hablando o de esa alusión o de ese tema. Pero bueno, eso fue gratis para que lo tengan en mente. Y ahora sí, vamos a empezar. Primeramente, ya habíamos leído nosotros que hay un misterio encubierto. El misterio encubierto, muchos llegan a pensar o llegan a decir, obviamente voy a referirme mucho a las doctrinas modernas, que se hablan de la reforma ya moderna, es como una neoreforma que va muy apegada a ciertas teologías, por ejemplo la calvinista, por ejemplo la arminiana. No necesariamente todo está mal en el calvinismo o en el arminianismo o en el dispensacionalismo o en el amilenialismo. Todas estas teologías que se desarrollaron probablemente todas sean sacadas de la Biblia. El problema, yo no estoy en contra de un versículo de la Biblia. A mí no me molesta que un versículo diga que Dios es soberano. El problema es que nosotros de ahí sacamos otras conclusiones que sí son erróneas. Y eso es a lo que yo quiero ver. La Biblia, a veces nosotros llegamos a tener cierto entendimiento y la queremos nosotros poner a nuestra manera. Por ejemplo, ¿qué hicieron los católicos con la Virgen María? Ellos dicen, dame un versículo. Una vez un católico me dijo, dame un versículo que diga que la Virgen pecó. Ay, y yo dije, bueno, no hay. Yo hice memoria y dije, pues no hay. Pero tampoco hay un versículo que diga que Juan Bautista pecó. Y esto no quiere decir que los dos se fueron con todo y chanclas al cielo, por ser buenos, ¿verdad? Sin embargo, de Cristo sí se dice que no pecó, que fue sin pecado. Pero esto le llaman en la teología el non sequitur, se llama o en español es el no se sigue. No sigue con el tema, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que María haya sido la madre de Jesús con que no haya pecado o que haya ascendido al cielo? Esto no se sigue. O sea, no sé dónde, por pensar que se llama María y está aquí en la Biblia, le damos unas atribuciones que no están escritas. Pero esto lo hacen toda la vida. Entonces pasa lo mismo con el dispensacionalismo, calvinismo. Encuentran la palabra dispensacionalismo y dicen, ahí está. No, eso no sigue. Si el dispensacionalismo se enseña en la Biblia, por ejemplo, mira, dispensacionalismo se me hace un poco deshonesto. Ellos hablan de los juicios que Dios hace durante el transcurso de la iglesia. Pero si te pones a pensar,
no meten el juicio de Sodoma y Gomorra, no meten el juicio que se le hizo a David cuando el ángel bajó un ángel y mató como 180,000 personas del pueblo. Estos juicios nada más los anulan porque sí. Y es donde uno dice, bueno, entonces ¿dónde está la congruencia? Ellos hablan de los juicios así establecidos, pero hay más juicios que no se toman porque no les conviene, ya no da el número 7. Y obviamente este tipo de gente les gusta manejarse por simbolismos, por números, por cosas pomposas que suenen así, hermosas, padres, ¿no? Que digan, no, son el 7 de la perfección de Dios. Hermanos, simple y sencillamente hay mucha deshonestidad en estas cosas, pero independientemente de lo que yo piense, porque sí se toman versículos de la Biblia debe declararse sola la voluntad de Dios. Entonces, a lo que voy, vamos a tomar como parámetro o vamos a revelar conforme a la Biblia y en la misma Biblia, Romanos capítulo 11. Este capítulo se nos ha enseñado que es un capítulo escatológico, que significa que no se ha cumplido. Sin embargo, vamos a demostrar con la misma Biblia que todo el capítulo ya está cumplido. Y el mismo Pablo lo dice, lo va a mencionar, pero a veces no ponemos atención y llegamos a pensar que es escatológico. Hermano, hay una secuencia en todo el libro de Romanos. ¿Alguien sabe cuál es el tema central de Romanos? Ya lo hemos mencionado, pero ¿alguien se acuerda? La justificación por medio de la fe. Si tú lees todo el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que en cada capítulo se hace una apología intensa de que solo uno es salvo por medio de la fe. De hecho, está el ejemplo de Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? En el capítulo 4, por medio de la fe. Y luego hay muchos versículos preciosos en todo este libro que hablan de que solo por la fe en Jesucristo. Nadie duda esto. Pero luego llegamos al capítulo 11 y como que nos borramos del contexto. Pensamos que la división de capítulos es natural, cuando no es una división natural, es una carta corrida que se divide por puntos nada más, pero nosotros por encontrar rápido el versículo lo dividimos en capítulos y luego llegamos a pensar, este es otro capítulo y ya no tiene nada que ver con los 10 anteriores. No, hermano, viene precedido de 10 capítulos que dice que solo por la fe son los hijos de Dios. Esto nos va a ayudar mucho a entender el capítulo 11. Ahora sí, vamos a empezar a leer. Está muy bueno para mí este tema. El misterio revelado, como les digo, significa una verdad que ha permanecido oculta o que no ha sido entendida. Esto significa misterio revelado. Cuando muchos dicen que la iglesia es algo nuevo, están cometiendo un error hasta sintáctico, ¿cómo se puede decir? Ontológicamente en la palabra. Misterio revelado es algo que ya existía. No es algo nuevo, no es inaugurado, es revelado. Ya estaba y se reveló en el Nuevo Testamento por Jesús. Acuérdense que cuando llega Jesús se cumple la ley y los profetas. Él mismo lo dijo. Y ahorita lo vamos a leer también. Pero cuando uno llega a esto, hermano, uno se da cuenta que el plan de Dios ya estaba desde la eternidad y Él no lo está modificando cada 5 minutos, cada vez que falla algo. Él es perfecto. El plan ya estaba. Y bueno, hay mucho que hablar, pero no quiero adelantarme. Vamos a empezar. Romanos 11:1 dice, fíjense la pregunta con la que empieza el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Porque también, hablando de él, yo soy israelita de la simiente de Abraham, o sea, diciendo, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Cuál es la evidencia de que Dios no ha desechado el pueblo? Él dice, yo creí, yo soy una evidencia, ¿verdad?
No está diciendo, la evidencia es que ellos son hijos de Abraham. No, porque Jesús les dijo, ustedes son hijos de Satanás. Lo que está diciendo Pablo es yo. ¿Y quién es Pablo? Un creyente. Dice, yo que creí, soy una evidencia de que Dios no ha desechado su pueblo en ninguna manera. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 2 da la respuesta. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis? La primera referencia. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ok, para esto lo vas a encontrar, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vea el versículo 10. El versículo 14. Elías estaba pensando que él quedaba solo. Pensaba que el pueblo ya se había apartado. Ahora, ¿cómo sabía Elías esto? Porque hay un canto profético de Moisés. Moisés es antes que Elías, al rato lo vamos a ver. Pero ese canto profético dice que Dios desechará al pueblo por haber desechado su pacto, por haberlo invalidado. Entonces Elías llega a pensar que ese tiempo ya se dio, y Elías dice, Señor, ya no queda nadie, nomás quedo yo. Y luego en el versículo 14 dice, y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y solo, vea lo que dice Elías, y nomás he quedado yo solito, y me buscan para matarme, como si fuera la última coca del desierto, ¿no? Y luego, ¿qué dice el 18? La divina respuesta. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Quiénes son estos 7,000, hermanos? Los elegidos. ¿Cómo son los elegidos? Los que no se encorvaron delante de Baal. Los que sí pusieron fe en Dios. Mira, aún si te das cuenta, cuando está Zacarías, cuando es vámonos al tiempo del nacimiento de Jesús. Estaban José, María, Zacarías. Cuando ellos reciben al ángel, para ellos no fue extraño. O sea, sí fue algo raro en su momento, como que no lo creían que les contaba, que les iba a acontecer, pero rápido entendieron por qué, hermanos, porque ellos estaban esperando en el Creador. Si te fijas, no tuvo que evangelizarlos el ángel, no tuvo que decirles de la promesa, solo les dijo, se cumplirá, ya es tiempo, ahora es el tiempo. Y ellos no lo creían, pero una vez que vieron la muestra, aceptaron. Es más, José bastó con un sueño que tuvo con el ángel para decir, no la voy a despedir a la mujer. Porque él entendía todas las profecías del Antiguo Testamento, que un día iba a venir un Mesías. Y luego date cuenta, Elías estaba diciendo, Señor, ya no queda nada. Y Dios dice, no, la divina respuesta, vamos a regresar a Hebreos, no vamos a salir de Hebreos, Romanos capítulo 11. La divina respuesta dice, no, yo me he guardado 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. Ahora, vamos a seguir leyendo. Fíjese cómo empieza el versículo 5. Ponga atención a las primeras palabras. Así también. O sea, igualmente, ¿cuándo, hermano? ¿En el futuro? En este tiempo. Después del rapto, ¿cuándo dice? En este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. El pueblo de Dios siempre ha sido el que cree por gracia. No dice por la elección de Moisés o de la ley, por la elección de la gracia. ¿Y la gracia cuál es, hermano? ¿Cuál fue en Abraham la gracia? ¿Qué fue la gracia en Abraham dada?
la fe. ¿Qué es gracia? Que Dios te perdona sin haberlo merecido. ¿Cuántos de aquí Dios les ha perdonado por gracia? A mí me ha perdonado. Yo no he hecho obras. Yo no soy bueno como para obrar y decir, oh Dios, mira mis obras, ya soy bien bueno. No, Señor, perdóname porque yo no merezco de tu amor, de tu perdón. Y esto es pura gracia, un don inmerecido, un regalo que no merecemos, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces Pablo está explicando, hoy ha pasado igual que con Elías. Ya está ubicando, todo lo que está hablando lo está ubicando en un tiempo. Hoy han quedado reliquias por la elección de la gracia. Bueno, vamos a leer. Esto lo vamos a encontrar. Isaías capítulo 10. Vean lo que dice la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 10. Vean lo que dice del 20 al 23. Y acontecerá en aquel tiempo, aquí ya está hablando a futuro, porque todavía no llega Jesús, está hablando Isaías. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado en la casa de Jacob, nunca más estriben sobre lo que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El 21, fíjese lo que dice, las reliquias se convertirán. Las reliquias de Jacob al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. O sea que se irá terminando. Esto ya estaba profetizado, las reliquias de la gracia. ¿Quiénes son las reliquias, hermano? Los que ¿qué? Leímos 2 veces, los que se conviertan son las reliquias de la gracia. Está hablando de Israel. Del pueblo. Entonces los que se conviertan son las reliquias de la gracia. Por eso es importante leer. Ahora vamos a regresar a Romanos, pero ahora vamos a Romanos capítulo al 11, pero luego vamos al 9. O si quieren brincarse directamente al 9, vea el versículo 27. El apóstol ya había explicado desde el capítulo 9 lo que esto era. En el 9:27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque la palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra fuésemos semejantes. Vean lo que está aquí ya hablando el apóstol. El apóstol ya está diciendo que este pueblo se quedó porque tenía todavía un propósito en la carne, y eso ya lo hemos leído, que era que viniera el Salvador, iba a venir de la descendencia de Abraham para que se cumpliera. Porque si no hubieran venido a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra, hermano? Desaparecieron. ¿Ven que hay un juicio aquí? Por eso les digo, si yo fuera dispensacionalista, yo podría decir, mira que hay un juicio claro en Sodoma y Gomorra. Un juicio, pero no lo involucran este. Entonces yo no estoy diciendo que no existan los juicios, pero no tiene nada que ver. Es un non sequitur, como ahorita lo vimos. No sigue, no tiene nada que ver que existe una palabra con hacer una escatología a partir de una sola palabra. Tenemos que aprender, hermano, a interpretar la Biblia con la misma Biblia. No podemos interpretar a mi gusto. Yo no puedo decir, es que aquí, hermano, esto, yo pienso esto. No, ¿qué importa lo que yo pienso? Importa lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que las reliquias ya estaban
desde el Antiguo Testamento, Dios ya estaba diciendo que iba a haber unos cuantos que nunca iban a ceder ante Baal y ante estos dioses. Les invito a que lean, esta es una invitación para que lo hagan en su casa, lean el cántico profético de Moisés. Esto lo van a encontrar Deuteronomio capítulo 31 y 32. Eso lo leen en su casa, léanlo con mucha calma, con paciencia, hermanos, pero ahorita no lo vamos a leer por causa del tiempo, porque traigo muchos versículos. Y luego vean lo que dice esto de que las reliquias de Dios se convertirán. Vamos a Isaías capítulo 28, versículo 22. Vean lo que dice la Biblia. ¿A qué se refiere con lo que estábamos leyendo en Romanos del acabamiento? Le dice: ahora pues no os burléis, porque no se apresuren vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra ha oído del Señor, Jehová de los ejércitos. El Señor significa esto, que el Señor cumplirá su palabra cabalmente. Cuando en Romanos capítulo 9 está hablando de que hay un acabamiento, de que hay una justicia en lo que él habla, es que Dios cabalmente y con brevedad cumplirá justa, completa, de manera exacta y perfecta su palabra. Si él habló que iba a suceder algo, esto se debe de considerar para todos nosotros. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 9 para ver lo que aconteció con este pueblo. En Romanos capítulo 9, versículo 30, ve lo que dice la Biblia. Pues, ¿qué diremos? Dice Romanos 9:30, que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, vea lo que dice la Biblia, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. O sea, ve lo que está diciendo, significa que la justicia de Dios no está en la ley, no está en una dispensación de la ley. La justicia de Dios ok, hermanos, algo ha sucedido, pero la otra semana les sigo. Entonces le damos gracias a las redes sociales. Dios les bendiga.